Sí, 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 por favor. Por ejemplo, un diario como El País de España es un Ujú, diario serio, ¿no? ujú, Es un diario que informa bastante bien, de manera exhaustiva, sobre los orígenes del Estado Islámico, ujú, sobre qué es realmente. O un diario como el New York Times o el Washington Post o Radio France Internacional, que es ujú, una cadena francesa, ¿no? Entonces, creo que hay prensa bastante informada de alto nivel, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Incluso en América Latina, ¿no? Diarios como La Nación de Argentina o como Foro Sao Paulo, o acá mismo, ¿no? No es porque tengamos algún vínculo, pero la ujú, República ujú, creo que procura informar de manera seria sobre este tema, ¿no? Pero hay también algunas zonas mediáticas del mundo que no ven esto con la suficiente seriedad y no lo explican. ujú, Por ejemplo, la cadena Fox en Estados Unidos, ¿no? Algunos diarios muy de derecha en España, como La Razón, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad de la prensa informar bien y no solo informar sobre los atentados y las desgracias que hay, es decir, no solo darle la lógica policial a la noticia internacional, sino darle también la lógica interpretativa, explicativa. Es decir, si alguien ve que hay un atentado, que una persona es degollada, no hay que quedarse solo en eso, sino explicar por qué ocurre eso, ¿no? ujú, Qué cosa detrás, quiénes son estos señores. Por ejemplo, una cosa que hay que saber es que los miembros del Estado Islámico no son solamente crueles per se y malditos y psicópatas, sino que tienen un objetivo político. ujú. El objetivo político es controlar un territorio, arreglar el califato, hacerse fuertes ahí. O sea, no son meramente un grupo de locos. Eso es lo que a veces no se entiende en la labor periodística, porque esto implica investigar un poco, leer, consultar especialistas, ¿no? Ujú. Y finalmente, Ramiro, ¿cuál es la responsabilidad de Estados Unidos, de Francia, de España, para a veces alimentar, ¿no es cierto?, la tensión que se vive en estos países musulmanes, en el Medio Oriente? ¿Cuál dirías tú desde tu análisis, desde tu interpretación, que es la responsabilidad de esta parte del planeta con lo que pasa ahí en el mundo musulmán? Bueno, durante muchos años, ¿no? Los países europeos, las potencias europeas y el propio Estados Unidos toleraron algunos autócratas en la zona árabe, ¿no? Por ejemplo, Ujú, toleraron a Bashar al-Assad, toleraron a Muammar al-Gaddafi, ujú, no toleraron a Mubarak en Egipto, ¿no? Y entonces generaron una situación curiosa y al final penosa, ¿no? Y es que eh, cuando ellos toleran y hasta promueven y sostienen ese tipo de autócratas, lo hacen por dos razones, entre otras, pero por dos razones que son fundamentales. Para evitar que crezca un flujo migratorio desde la zona árabe hacia Europa y para evitar, sobre todo, a los grupos extremistas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando hay una revuelta del tipo de las revueltas árabes, ¿no? O sea, que tumban a Mubarak, tumban a Gaddafi y ahora emprenden una guerra civil contra Bashar al-Assad. Bueno, ahí estamos viendo la consecuencia inesperada de sostener ese tipo de regímenes, ¿no? Que lo que hace es, claro, crear una cierta estabilidad, pero a costa de un autoritarismo rampante, a ujú, costa de violar los derechos humanos, a costa de incluso reprimir a los movimientos musulmanes que en un momento podían ser radicales, pero no necesariamente extremistas armados. Entonces, lo que pasa en Siria, por ejemplo, es eso: existían los ujú, hermanos musulmanes, existe todavía, pero cuando se produce la revuelta, que es una revuelta popular, no necesariamente religiosa, sino de la gente, ¿no? Se crea un caos que promueve el ingreso de grupos como Al-Qaeda, de los cuales luego sale el Estado Islámico, ¿no? Entonces, si uno hace un análisis de largo plazo, se tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado si la actitud de Occidente frente a los países del mundo árabe hubiera sido un poco más inteligente, hubiera tenido un enfoque más cultural, no hubieran apostado por estos regímenes que al final sostienen la situación un tiempo, pero después provocan situaciones como lo que estamos viendo, ¿no? ujú. Entonces, evidentemente tiene una responsabilidad. Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando en Siria solo lo pueden resolver Rusia y Estados Unidos, poniéndose de acuerdo de algún modo. Pero, claro, Rusia quiere mantener a Bashar al-Assad, Estados Unidos no. Y tiene el Estado Islámico, que es enemigo de los dos. Entonces, Ujú, creo que la geopolítica en el mundo se define de manera compleja. Los países más poderosos toman decisiones que afectan a los países intermedios y los países más pequeños o menos poderosos,
Y eso, por supuesto que se da en el mundo árabe, ¿no? Y en el mundo eh, eh, árabe musulmán, donde hay este tipo de conflictos, ¿no? Alguna gente dice que, por ejemplo, si no se hubiera incentivado a la oposición siria de manera armada, no existiría la guerra civil que es ahora, ¿no? La invasión a Irak fue un mal negocio porque no creó un país estable. Y así, ¿no? Y lo mismo con Gaddafi. Gaddafi era un autócrata, un tirano. Ujú, Claro, pero mantenía una estabilidad en Libia. Ahora, quienes dicen, bueno, era mejor en esa época, bueno, pero ¿quién lo sostenía? Pues hay fotos de Gaddafi con Berlusconi, ujú, claro. con otros líderes europeos. Entonces, esta incapacidad, yo diría a veces, de entender la dinámica política, no solo desde el punto de vista estrictamente político, los cálculos del poder, sino desde el punto de vista cultural, de las consecuencias que puede tener sostener a personajes como esto para que después se caigan y generen situaciones de caos, es algo que me parece que las potencias occidentales no han calculado y luego tienen que entrar a apagar otros fuegos que de alguna manera ellos en algún momento contribuyeron a aprender, ¿no? Ok, ok, Ramiro, eso es todo. Muchas gracias, muy amable. De nada, un saludo a José Mitillán, mi colega en la universidad. Gracias.